¿Los miro a ustedes o miro a la cámara? No, a la cámara, a esta de acá. No, Esta y no, Chabela. no va a haber preguntas, simplemente me presento y adelante. Sí, nada más Ok. diga, yo soy, Ok. mi nombre es... Dios les bendiga, buenas tardes. Les habla el pastor Víctor Zárate. No todo el tiempo he sido pastor. Les platicaré una breve historia. Yo salí de Mexicali a la edad de 18 años a estudiar sociología a la Universidad Autónoma de Sinaloa. En aquel tiempo era un luchador social. Ayudábamos a la gente a que consiguiera terrenos, casas, etc. Tanto aquí en Mexicali como en Sinaloa, en Mazatlán específicamente. Salí de casa, fui solo, aparentemente becado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde nos prometieron techo, comida, solvencia económica y materiales educativos. Ciertamente teníamos techo, pero no teníamos comida. Y cursando el tercer grado de la universidad en sociología, hubo un vacío en mí. Hubo una traición en mi vida y que me derrumbó emocionalmente y sentimentalmente. Mi madre me regaló una Biblia de la iglesia pentecostal Asamblea de Dios. Tenía alrededor de 23 años, seguía cursando mi carrera y empiezo a leer la Biblia y empecé desde Génesis, pero no le entendía nada. Sabía que algo me faltaba. No tuve vicios, vivía la vida desordenadamente los fines de semana, pero sin vicios. Fui bailarín, me ganaba la vida bailando los fines de semana. Miré muchas cosas no apropiadas, pero a pesar de ser un joven nunca me incliné hacia ningún tipo de adicción, drogas o alcohol. Mi vida era bailar, era el deporte y el bailar me daba dinero, solventaba mis gastos. Posteriormente conseguí un trabajo educativo con niños con discapacidad y allí también fui dejando el baile y los niños con discapacidad me enseñaron a sensibilizar mi corazón, un área que yo no había descubierto, pero sentía un vacío. Empecé a leer la Biblia bajo una necesidad que no entendía cuál era mi necesidad y ese vacío, pero no lo llené con alcohol, ni con drogas, ni con sexo, ni con nada. Solamente buscaba respuestas. Tan es así que leía la Biblia hasta que llegué al Evangelio de Juan capítulo 3. Una historia que para mí todo mundo debería de leer, pero no la comprendía. Era tanta mi hambre y mi necesidad de que me explicaran Juan 3 que fui a la iglesia católica a que el cura me enseñara qué significaba eso. Y me lo encontré una tarde de verano, me presenté con él y solamente me recibí como respuesta lo siguiente: no te preocupes por eso, muchacho, sigue viniendo a la iglesia. No es posible que le digan eso a un joven estudiante de las ciencias humanas, en el área de las ciencias sociales, la sociología específicamente, que le han enseñado a investigar, a escudriñar e ir más profundamente de lo aparentemente que se presenta. Me desilusionó. Regreso a casa del estudiante, allí era donde yo vivía, más bien era la casa del estudiambre. Y debajo de la litera donde yo dormía, empiezo a leer y me cautivó esa charla tan preciosa sobre un líder religioso que buscó a solas a Jesús. Y mi interrogante fue: ¿por qué un líder religioso busca a solas a Jesús? ¿Fue por miedo al qué dirán? ¿O fue porque también tenía el vacío que yo en ese momento estaba viviendo? Y fue la segunda razón. Él también tenía un vacío, a pesar de ser un líder religioso de su tiempo. Y fue allí cuando yo comprendí que lo que necesitaba Nicodemo lo necesitaba yo. Y Jesús a él y a mí nos estaba dando la respuesta. Hasta que miré unas palabras tan preciosas que jamás me habían dicho: que Jesús me ama, en Juan 3:16. Pero para entender Juan 3:16 tuve que entender quién era Nicodemo.
Pero más allá de eso, tuve que entender quién era yo. Un hombre vacío, perdido, pecador, alejado de Dios, con mucha necesidad de que Dios hiciera su obra en mí. Fue en el año de 1986 mi encuentro personal con Jesús. Nadie me habló de Jesús. Fue Él quien me habló a través de su palabra. Cosa curiosa, después de que tuve esa noche un encuentro personal con Jesús, octubre, noviembre del 86, me enteré que en la misma recámara donde yo vivía había un hijo de pastor. No se portaba mal, pero tenía uno que era de Chiapas, de padres de hacendados, con dinero, y que se decía cristiano, pero tenía allí a una muchacha embarazada. Los dos sabía yo que se iban a una iglesia. Yo les decía aleluyas. Pero cuando se daban cuenta que yo leía la Biblia, juntamente con otro compañero de Mochis que también leía la Biblia, entre los dos platicábamos, supuestamente hacíamos teología, los ignorantes de la palabra de Dios. Tanto el hijo del pastor como el cristiano de Chiapas nunca nos compartieron, ni nos enseñaron, ni nos preguntaron absolutamente nada de lo que estábamos leyendo. Así fue como llegué a los pies de Jesús, con la palabra de Dios. En diciembre de 1986, previo a venirme a Mexicali de vacaciones de Navidad, Héctor, el de Chiapas, Héctor Aparicio Ortega, un fin de semana, un domingo específicamente, me invita a la iglesia. Eran muy amigos el hijo del pastor y él. El hijo del pastor se llama Juan Gabriel Ibarra Sánchez. Él se fue a Culiacán y Héctor Aparicio Ortega no quería ir solo a la iglesia. Entonces me invitó y yo fui por 3 razones. Le dije, ¿tú eres aleluya? Se rió y simplemente me dijo, a mí me decían en Chicali, tú solamente vente, acompáñame. ¿Sabes una cosa? Voy a ir por 3 cosas. Es más, no te las voy a decir, nada más te voy a decir una. ¿Cuál? Quiero comprobar si los cristianos son como tú. Ahí tienes a Alicia embarazada. Se quedó serio, sin embargo, aceptó y acepté su invitación y fuimos a la primera iglesia bautista de Mazatlán. Me quedé al final de la banca, nunca me senté. Llegamos en un momento de transición que para mí el ritual religioso no lo entendía. Solamente llegué en el momento en que hay una transición de la escuela bíblica al servicio, al culto de adoración. Y llegué y miré hacia el frente a quien no es mi esposa, pero yo no sabía que no era soltera. Yo solamente miré que una muchacha, una señora, pasa al frente para presentar lo que hoy entiendo que es, pasan al frente para presentar la enseñanza de la mañana. Lo que yo pensé en ese momento fue, qué bonita señora tan jovencita y con tantos hijos. Y ahí quedó. El mensaje siguió después, yo temblando, pero ansioso de saber qué estaba haciendo allí. Y las 3 razones por las que yo fui a la iglesia fue lo siguiente. Yo iba a burlarme de los aleluyas porque sí era muy burlesco. Hacía bullying a muchos cristianos desde la secundaria. 2, fui también para ver si los aleluyas eran como Héctor, mi amigo, de hipócritas. Y la tercera, que es la que ganó, yo iba buscando a Dios. El mensaje de esa mañana lo predicó un misionero, yo no sabía que era misionero, era evangelista, después fue pastor, Alejandro Góngora. Y con la predicación de él, Dios estaba hablando a mi vida. Yo terminé llorando y ahora entiendo que ahí confirmé lo que en 1986 a solas hice con Dios. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Quiero añadir que aquella señora bonita que tenía muchos hijos no era verdad, eran sus alumnos y que hoy es mi esposa.
Pero esto es otra historia. Dios les bendiga.